because you know I'm all about that bass. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es una clase de naturales que corresponde a la quinta y la sexta etapa de ciencias naturales, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar de las plantas. Es un tema que ya vieron en primero, segundo, tercero. Pero bueno, vamos a refrescar algunos conceptos para poder después pasar a unos nuevos. Bien, las plantas pueden elaborar su propio alimento. Es decir, que no necesitan de otros seres vivos para obtenerlo, ¿sí? Son autótrofos. Recuerden que son autótrofos los que pueden fabricar su propio alimento y heterótrofos los que necesitan de otros seres vivos para alimentarse. ¿Cómo es que la planta produce su propio alimento? Bueno, esto se da mediante un proceso que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en transformar la energía solar en energía química. La fotosíntesis consiste entonces en la elaboración de azúcares, glucosa. ¿Sí? ¿Cómo lo realiza? Bueno, toma el dióxido de carbono, que es un gas que está en el aire, toma el dióxido de carbono del ambiente, más el agua, los minerales y la luz solar, y lo transforma en las sustancias nutritivas que la planta necesita para vivir, ¿sí? Produciendo también oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para poder vivir y respirar. Entonces, la planta toma el dióxido de carbono del ambiente y produce oxígeno, ¿sí? ¿A dónde se produce esto? En las hojas, donde se encuentran unas estomas, que hay una especie de poros, ¿sí? Que no lo podemos ver a simple vista nosotros, pero se encuentran unos poritos en donde ingresa la luz solar y el dióxido de carbono. Bien, esto supongo que ya muchos lo saben porque los que estuvieron en segundo conmigo ya vimos todo lo que es la fotosíntesis, pero bueno, venía bien un refresco de memoria. De acuerdo con su estructura, es decir, en cómo es su cuerpo, las plantas se dividen en dos grupos, en plantas no vasculares y plantas vasculares. Las plantas no vasculares habitan en lugares muy variados, no tienen ni flores, ni hojas, ni tallos, ni raíz. Entonces, ¿cómo será una planta que no tiene ni flor, ni tallo, ni raíz? Tampoco poseen hojas verdaderas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir que no poseen hojas verdaderas? Que no tienen en su interior vasos conductores, ¿sí? Por donde pueden transportar sus sustancias o alimentar todo su cuerpo, sino que crecen una al ladito de la otra. Por ejemplo, los musgos. Son plantas pequeñas que crecen en condiciones variadas, aunque siempre en ambientes húmedos. Forman una especie de alfombra, ya que crecen muy cerca una de otra, provocando que se forme una superficie resbaladiza. Por mantener húmeda la superficie, hacen también que el suelo sea más fértil. Otro de los ejemplos de plantas no vasculares son las algas. Este grupo de organismos sencillos que viven en el agua, puede ser dulce o salada, o en ambientes muy húmedos. Hay algunas algas verdes y rojas, depende de los pigmentos que predominen en ellas. Son muy importantes para la vida acuática las algas, ya que muchos animales se alimentan de ellas. Bueno, las plantas vasculares ahora, que se diferencian de las no vasculares porque poseen vasos, es decir, conductos, vamos a suponer que estos son un conducto, donde transportan su alimento. Pueden ser de diversas formas y tamaños, pero todas tienen una característica en común, que todas poseen una raíz, un tallo, hoja o una flor. Los conductos son como los que nosotros también tenemos en nuestro cuerpo, vasos, ¿sí? Por donde transportamos nuestros nutrientes de los alimentos que ingerimos a través de la sangre, como también transportamos el oxígeno con la sangre a través de las venas, por ejemplo. Las plantas también tienen sus conductos de diferentes tamaños, colores, por los que también transportan sus nutrientes, ¿sí? La raíz, además de sujetar la planta, también la función que tiene es absorber el agua del suelo. El tallo, por ejemplo, la función que tiene es separar las flores, los frutos, las hojas del suelo. Y la otra función que tiene es transportar las sustancias nutritivas hacia las hojas donde se produce la fotosíntesis. Dentro de las plantas vasculares tenemos las plantas que son con semilla y sin semilla. Un ejemplo de las plantas sin semilla son los helechos. Los helechos son un ejemplo de plantas vasculares que no producen semillas. Se producen mediante esporas. Estas se encuentran en la cara inferior de las hojas llamadas frondes. Las esporas caen al suelo y allí comienza la reproducción. Se pueden encontrar en tierras húmedas y con sombra. Los bosques, el campo, las laderas, sobre los árboles, los edificios y las casas. Por ejemplo, en mi casa
me salieron helechos en un zócalo, entre el piso y la pared, ¿sí? Donde se pueden ver las esporas. Ahí se pueden apreciar en estos bordecitos, ustedes pueden ver, donde están los esporangios del helecho. Bueno, dentro de las plantas vasculares con semillas están las plantas con semillas sin flor ni frutos. Por ejemplo, las coníferas. Las coníferas, como los pinos y las araucarias, son ejemplos de plantas con semillas sin flor ni fruto. Sus hojas tienen forma de aguja, se reproducen a través de las semillas que se encuentran en los conos más conocidos como piñas, ¿sí? Las piñas tienen una especie de hojas, pero no son hojas, donde en cada una de estas partes adentro guardan una semilla. Si ustedes pueden ver, acá están las semillas. Acá hay una, acá hay otra. Cuando las semillas caen en la tierra y las condiciones son favorables, germinan y forman nuevas plantas de la misma especie. Hay diferentes procesos de la piña, ¿sí? Acá es donde se empieza a crear, acá ya está más formadita, se empieza a diferenciar sus partes. Acá todavía es donde se encuentran las semillas, como lo mostramos hoy. Y acá es cuando ya dejó caer sus semillas en la tierra. Estos son unos ejemplos de frutos en las plantas. No quiere decir que el fruto siempre tenga que ser comestible. Bueno, ahora vamos a pasar a ver las plantas vasculares con semillas, con flor y con fruto, ¿sí? Estas plantas, al igual que las coníferas, como les mostré recién, tienen semillas, pero a diferencia de las coníferas, estas estructuras se encuentran dentro de los frutos y son producidos por las flores, que son los órganos reproductivos de este tipo de plantas. El jacarandá, el ceibo y el palo borracho son algunos ejemplos de ellos. Vamos a ver lo que es la reproducción sexual en las plantas. En este tipo de reproducción, presente en la mayoría de las plantas, existen estructuras sexuales llamadas gametas. Las gametas femeninas están en los óvulos y las masculinas en los granos de polen. La unión de dichas gametas se llama fecundación y origina una semilla. En el interior de esta se encuentra el embrión, que en las condiciones adecuadas dará lugar a una nueva planta. Los óvulos y los granos de polen pueden ser producidos por plantas femeninas y masculinas separadamente o pueden producirse sobre un mismo individuo hermafrodita. Estas son femeninas, que son las que poseen los óvulos, donde se van a formar luego las semillas. Y las masculinas son muy parecidas a estos, porque las masculinas, en el caso de las piñas, están formadas con una especie de huevos, ¿sí? No llegan a abrirse, solo se abren las femeninas, como en este caso, esta piña ya se abrió hace tiempo y dejó de despedir todas sus semillas. Bueno, acá quedó una. Vamos a ver. Acá quedó una. ¿Sí? Las coníferas, que incluyen los pinos y las araucarias, son ejemplos de plantas sin flor ni fruto, que tienen los óvulos y polen en estructuras reproductoras llamadas conos femeninos y masculinos. Los conos masculinos poseen hojas modificadas con formas de escamas, en las cuales llevan millones de granos de polen, los que son dispersados fácilmente por el viento. Los conos femeninos, llamados piñas, también cuentan con numerosas escamas. Cada escama lleva 2 óvulos. Los granos de polen fecundan los óvulos cuando las escamas de los conos femeninos están abiertas y quedan expuestos. Tras la fecundación se forman las semillas y los conos femeninos cierran sus escamas. Y así queda protegido el embrión. Una vez que se ha desarrollado la semilla, los conos se abren y las liberan. Estas darán origen a un nuevo individuo. Bueno, esto fue todo por hoy. Todo lo que hablamos hoy, lo que les fui mostrando, creo que es un material suficiente como para que puedan resolver las actividades. Cualquier cosa, cualquier inquietud, me escriben al privado. Los quiero.